les violentan sus derechos humanos. Una persona seria como Ismania Platero, claro que siempre es grato poder platicar con ella sobre asuntos de migración. Buen día, gusto saludarla. Muy buenos días, Javier, y a todo tu equipo. Que este 2022, ante todo, pues sea un año de éxitos y de sueños realizables, igual para toda tu audiencia. Estamos a inicio de año y entonces ya la pregunta casi como cajonera que hacemos los periodistas es decir, bueno, ¿y cuándo se va la próxima caravana? Porque antes era que presumíamos que un grupo de hondureños aprovechaban estas épocas o antes de Navidad o después de o al inicio del año, entonces se iban y no era tanta la bulla o el conocimiento, sino que era la presunción. Hoy puede ser que estén saliendo 20 hondureños, 50 hondureños, 100 hondureños, 200 hondureños. No, pero ahora es 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hondureños y que va una caravana y que salen del territorio nacional y van contándonos paso a paso lo que les toca ir viviendo en Guatemala hasta que llegan a México y a toda esta problemática que vamos a hablar con usted de lo que le ocurre a un hondureño que toma la decisión de buscar lo que se ha llamado el sueño americano. Al inicio de año, ¿hay o no hay la llamada caravana? Mira, aunque el día de ayer han querido contradecir la verdad, supuestamente autoridades del Instituto Nacional de Migración de Honduras, también se menciona el Instituto Nacional de Migración de Guatemala. Sin embargo, México ha reproducido y se ha viralizado la información que circula aquí en Honduras y que yo también he ratificado, porque no podemos engañar a la población ni al mundo y decirle que en el mes de noviembre, mientras nosotros teníamos nuestra fiesta electoral y que hemos sido merecedores de esa alegría, estaba Guatemala, México, Estados Unidos y el representante de Canadá reunidos poniendo en práctica algunas reformas migratorias que hasta ahora defensores de derechos humanos en México, y lo dijeron los jesuitas también, han sido violatorias a los derechos humanos de la población migrante. Una es que durante este periodo del año 2021 fue un retroceso muy grande en el tema migratorio al instaurar de nuevo el presidente John Biden el programa Quédate en México, un mecanismo de protocolo de protección que dejó secuelas enormes. Todavía tenemos desde el 2018 hondureños, si tú lo recuerdas, en uno de tus programas sacamos las carpas en que vivían de plásticos en la calle y que las mismas instituciones mexicanas pues los quitaban a la fuerza. Esta población no creas que pasó a los Estados Unidos, hay un remanente. Si bien es cierto el presidente dejó entrar un promedio de 26,000 que se hablaba en ese entonces, de una forma legal, revisando sus expedientes de amparo y aportando muchas pruebas que salían de aquí desde Honduras para legalizar el estatus allá, y la regularización que hizo Movilidad Humana en México. Los mercenarios por su parte trabajaron muy fuerte en esto, pero quedaron en ese país al menos 25,000 hondureños que no pueden pasar a los Estados Unidos y les ha tocado hacer trabajos forzosos, estar en mendicidad. Muchos lo hemos podido localizar en estos últimos días del mes del año 2021 y a inicios del 2022. Accidentes que se dieron el día de ayer, lastimosamente tuvimos que dar esa noticia de que dos mujeres, una niña y una mujer y una niña,
pues perdieron la vida en este cruce, y esta familia ha sufrido mucho y está suplicando al gobierno mexicano que se haga la repatriación rápido, porque Cancillería de Honduras pues ya hizo su parte. Así como este caso, hay otros, y hay otras mujeres que también estuvieron retenidas en las cárceles de McAllen, ya en los Estados Unidos, de una forma abusiva, que no les permitieron algunas ni siquiera una llamada al teléfono, y esta pues ya el día de ayer también retornaron al territorio nacional con apoyo de Cancillería de Honduras, y también presión de los consulados en México y movilidad humana. Entonces es una realidad que no la podemos ocultar, que aunque quisiéramos decirle a la población y a las autoridades que todo está bonito en Honduras, no quedó bonito, ni tampoco vamos a cargar a las nuevas autoridades a decirles que ellas van a resolver un problema de pobreza, un problema de miseria, un problema de inseguridad, como lo hizo el presidente Biden, que ofreció 100 días para resolver una situación que más bien empeoró. Igual yo no quiero caer en ese juego, ¿ves? Y decirle a la gente, no, ya no va a salir, ya está todo lindo en Honduras, cambiamos de gobierno, y no hay pobreza y no hay miseria, porque ha aumentado, incluso todos los precios de la canasta básica han aumentado, que los expertos en dar estas noticias pues tendrán que hacerlo en su momento, pero todo tuvo un alza, los despidos son fuertes, son masivos ahorita en algunos lugares, hay violación muy grande de derechos humanos en el tema laboral, y sobre todo, te voy a decir, la inseguridad jurídica y la violencia que se está viviendo en Honduras es grande ahorita, aunque no se plasme en números como es costumbre. Me refiero a esto porque anoche enviaron una nota, como te digo, donde el Instituto Nacional de Migración de Honduras asegura tener acceso a un WhatsApp, a un chat, en donde personas que se dedican a conformar grupos que van a organizar caravanas, donde hay traficantes, se comunican con nuestras autoridades hondureñas para decirles que es mentira que no va a salir movilidad humana ahorita, porque no es el ambiente preciso, y eso es delicado porque nuestros funcionarios estarían en relación directa con personas que trafican seres humanos, y eso a mí me parece más impactante que quizás que salga una caravana de unas 2.500 personas. Lo sigo ratificando, podría ser que salieran más, y van a seguir saliendo más, porque no hay una medicina hasta ahorita, ni tenemos una acción inmediata encaminada a evitar precisamente la salida irregular de nuestros compatriotas. Ahora, licenciada, me llama la atención esto que usted dice, y es en el caso particular de que ya hay grupos que a través de WhatsApp están dialogando sobre estos temas de migración, y que mientras el Instituto de Migración en Honduras quiere descartar la creación de una nueva caravana migrante que saldría desde San Pedro Sula con dirección a México, en las redes sociales ha circulado de que podría darse este hecho, pero sí me llama la atención que usted habla de que en grupos de WhatsApp, donde convergen personas originarias de Guatemala, Honduras y México, también se dialogó acerca de este posible nuevo éxodo. Y todos apuntaron a que no intentarían salir de la nueva cuenta en caravana, ya que las condiciones no son como propicias para avanzar. Significa que se estaría utilizando una nueva metodología, y que si bien decían que la caravana lo que evitaba es que los polleros o esta gente que se dedica a traficar con seres humanos no esquilmaran el bolsillo del que sueña con irse,
aparentemente al final sí hay entonces ahora una organización que podría estar detrás de esta organización de estas caravanas. En efecto, como tú lo dices, el hecho de que la autoridad y funcionarios de Honduras, porque al hablarse del Instituto Nacional de Migración de Honduras, estaríamos hablando del coronel que cabeza esta institución y que quiere decir que durante todo el proceso que hemos tenido y que hemos visto cómo sufren nuestros hondureños, estas personas han estado al tanto de cuándo salen, de cuándo es el proceso o la temporada propicia para que salga una caravana. Por eso me parece tan delicado y que ya debería de estar la Policía Nacional, la Interpol, pues ya no existe la FUSINA, imagino, porque ya terminó pues su permanencia en este asunto, pero no significa que no esté la ATIC y otros encima de lo que en su momento el coronel Amílcar, que representa este grupo de maras y pandillas, y también la Policía Nacional de Honduras, advirtieron que había una red criminal donde estaban operando incluso funcionarios, además de algunos policías y militares, no solamente, y organizaciones criminales que serían bandas en este país que se dedicaban al tráfico de personas y a estimular la salida de las personas. Y también esto tiene una cola que le continúa, que es México, y le continúa también en Estados Unidos, y estamos de acuerdo con eso. He dicho en estos últimos días, por muchas cosas que hemos estado conversando con algunos expertos en México, que ellos manejan muy bien porque es el país que está viviendo con dolor todo el tema migratorio, de que estas organizaciones y estas caravanas son disuasivos para que la población criminal, para que la delincuencia, por otro lado, se está enfocando en el tráfico de armas y en meter armas hacia el territorio mexicano o pasar armas de México para Honduras, porque si tú ves, Honduras ha sido señalado todo el tiempo, todo este proceso, como un país de narcotráfico, que a mi juicio no es que ya dejamos de serlo, porque cambiamos uno y ahora entra otra persona, ¿no? Las organizaciones criminales inmediatamente hacen un cambio de piezas, como los enroques en el ajedrez, para aquellos que les gusta el ajedrez. Nadie va a dejar una gran estructura con quitar uno o dos peones, simplemente se sustituyen, como ha ocurrido en México. Estas son cosas que hasta la televisión los niños lo ven cotidianamente. El asunto es que Honduras no ha hablado sobre el tráfico de armas, jamás, porque Honduras lo mantiene como una ley de secreto de Estado. Incluso la información está bajo esta ley de secretividad, que no se puede dar a conocer cuántas armas circulan en nuestro territorio nacional, y como en su caso lo está haciendo México, que tiene incluso demandado a Estados Unidos por 500,000 armas que entraron del territorio de Estados Unidos hacia México, y eso lo dijo el presidente López Obrador, está plasmado en los medios de comunicación. Pero, ¿qué pasó, Javier, en todo este proceso de noviembre a la fecha? Los funcionarios norteamericanos definieron que Honduras, que no estaba participando en nada, no estaba siendo tomado en cuenta en nada, por todo lo que teníamos, la vinculación de corrupción tan grande que tiene todavía Honduras, que no ha desaparecido, y esta vinculación nos dejó por fuera de las estrategias encaminadas, como dejó también por fuera Guatemala. Los fondos que se iban a manejar hasta ahorita eran a través de la cooperación mexicana y a través de la USAID, que son casi imposibles que una población tan pobre como la que emigra y la que viene desplazada, como la población que pierde sus familiares y que uno tiene que decirles,
no, miran, uno no sabe cómo decirle a una madre, usted perdió su hija, no va a retornar viva. Es una cuestión muy difícil. Entonces, ¿cómo va a ser posible que la población de un momento para otro diga, no, ya no tenemos que salir de Honduras, ya aquí hay paz, ya hay tranquilidad, ya volvió todo a la normalidad y ya no hay necesidad de que aumenten el salario a las personas? Es realmente increíble cómo están queriendo manipular la información a través de prácticas dudosas de legalidad que no funcionan en Honduras, porque ya sabemos que Honduras es una olla de corrupción. Qué lástima que el gobierno de Estados Unidos no nos envió el listado Angel completo, que se quedó a medias con todo lo que nos ofreció y que se ratificó todavía en estos últimos días con la venida de tanta eminencia de los Estados Unidos, una gran potencia. Pero sí, ellos dijeron que continúan con el combate a la corrupción, a la impunidad, el combate al tráfico de armas. Lo advirtieron en México también en esa reunión. Se habló mucho del desarme y aquí pues no hubo eco de esas palabras. Veo, en este momento tengo unas imágenes de hondureños o de migrantes cruzando los ríos de Guatemala o puede ser de los Estados Unidos. Pero ya le voy a mostrar otra imagen de lo que ha ocurrido el día de ayer. Vamos acá. Cuando ha trascendido que llegaron ayer a territorio hondureño 10 cubanos que llegaron en una pequeña balsa a las costas de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. No sé qué conocimiento tiene usted y con qué regularidad se está dando este tipo de situaciones de hermanos cubanos que van, y algunos dicen que se quieren liberar del gobierno de Cuba, pero aquí los hondureños también se van porque quieren liberar de los gobiernos de turno, y que la gente ya se está muriendo de hambre, pero que aquí también la gente se está muriendo de hambre. ¿Qué tratamiento se le debe dar a estos ciudadanos de otros países que buscan el territorio nacional con el objetivo de llegar a los Estados Unidos? Bueno, en otros países te voy a decir, como está ocurriendo en Panamá, por ejemplo, que lidera ahorita acciones muy positivas en el tema migratorio y que ha hecho un trabajo muy bueno con la población que está entrando de Colombia y que va a pasar y que pasa por fuerza por el territorio nacional, que en este caso solo lo puede medir Panamá y el barómetro que tiene también del flujo migratorio México. Y hablaron de un porcentaje más o menos de 130,000 migrantes que cruzaron por esta franja de la región para llegar a los Estados Unidos. En todos estos lugares, te diré, hay personal de la ACNUR, hay personal de derechos humanos, en este caso Honduras tendría que ser el CONADE. Hay personal del Estado, del Instituto Nacional de Migración de Honduras, que tendría que ser así, que ayuda a las personas a pasar esta crisis. Honduras no lo tiene. Honduras está, por ejemplo, en el aeropuerto, donde se hizo una base de llegada, y parece que hay alguna organización nueva que le llaman de derechos humanos, pero lo que ellos hacen no más es estar acompañando a la a la movilidad humana de Honduras, a las hermanitas del CAR, a toda esta población de la Iglesia Católica. Se toman fotos con los regalitos que da la Iglesia y luego estas fotos pues salen a nivel mundial. Pero realmente lo único que están trabajando acá son los de la diócesis
de las iglesias, uno que otro pastor, porque lo están haciendo. Hay gente en Comayagua que también está trabajando con población migrante, pero lo están haciendo con las uñas, de manera individual, no en una forma estatal como se maneja en México y en Panamá. Que allá las organizaciones han estado trabajando duramente en la regularización. Solo imagínate el caso que Honduras lidera, 12,000 niños hasta la fecha que han solicitado el asilo político de hondureñitos en México. Ahora, ¿qué pasa con este montón de niños que entraron por la zona de Choluteca, del Triunfo, que hoy están utilizando otros puntos para no ser identificados? Aquí en Honduras está funcionando la red de trata y esta gente está siendo utilizada, están sacándole dinero, están cruzando el territorio nacional, pagan una cuota, que eso no lo dice el instituto que les cobra, y que también hay algunas empresas que se ponen de acuerdo para sacarle más dinerito a la población haitiana, por ejemplo, y a la cubana, que al final de cuentas van a ir a parar a Tapachula, y eso no podemos desmentir que Honduras lo dejó pasar en su mayoría. Otros están indigentes en la zona de los hoteles. No sé qué avenida es, si es la séptima o la sexta, donde está el Banadesta y esos sectores de ahí de Comayagüela, donde convergen los migrantes extranjeros, abusados, maltratados, con sus pies dañados, con época de frío que nadie les ayudó, y que para subirse a un bus tienen que pagar el triple de lo que paga un hondureño por subirse a un transporte de esos y llegar a Aguacaliente. En sí, aunque se hayan hecho algunos pequeños albergues en Trojes, que ha habido denuncias muy públicas de la forma inhumana en que se han tratado, y que la misma comunidad lo dice, ¿no? Y lo dicen los medios de comunicación que tienen mucha credibilidad a nivel internacional, porque cuando no se dice la verdad en las instituciones, lo dicen los medios, y esperemos que se continúe así, pero no hay realmente opciones. No hemos tenido un informe sobre aquellas mujeres. Creo que la periodista Wendy Funes sacó ella un artículo que me pareció excelente, porque ella habló sobre cómo estas mujeres habían sido abusadas, pero no sabemos un informe de investigación en qué quedó y si las personas que las violaron pues pagaron de alguna manera. Pero el que ve y sabe que hubo una violación y se calla, se convierte también en un criminal, se convierte en cómplice de una organización delictiva, y que sean instituciones del Estado de Honduras o algunos elementos de esto que lo digan y lo callen, es preocupante realmente. Ahora, y aquí es donde uno, pues yo he visto en el caso particular en Choluteca, que hay una buena comunidad de personas de varias nacionalidades que se encuentran ahí en Choluteca. Pero también la vez pasada fui a dejar una encomienda a uno de los buses en Comayagüela, y veo la forma como realmente maltratan al migrante. Para hablar un caso, el cambio del dólar. El que está en la estación de buses le dice cuánto le tiene que pagar por el dólar. No le están dando el valor oficial, sino aquí te lo valemos por 20 lempiras, le dicen. O sea que ahí le están robando ya 4.50 de lempira. Y así todo el mundo se aprovecha, hasta el que vende la comida, porque no tenemos conciencia del migrante. O sea, que el que viene a nuestra casa lo maltratamos, pero cuando la gente se va de Honduras, queremos que las traten bien. Y estas cosas, yo no creo que no solamente es la autoridad, sino que todos debemos tener una visión diferente de lo que es la migración, mi distinguida licenciada, porque no podemos seguir cayendo en estos errores. Y yo creo que es la misma visión que nos han dado de que como que
El tema de la migración, licenciada Ismania Platero, es un acto criminal o delincuencial, y no es así. El que migra no comete ningún delito. El delito lo comete el que lo obliga a salir de su país y a dejar su tierra y a dejarlo todo, dejar el pan en la mesa por buscar una opción al otro lado. El problema está que los migrantes se convierten en una fuente de lucro para el país donde llega. Solo imagínate cuánto se gana en el uso de mascarilla que está comprando la población migrante, ya sea en México, en Guatemala o en Honduras. Es realmente oneroso la ganancia. El tema del agua, por ejemplo, que un bote de agua se le venda a dólares a los migrantes, eso es terrible porque ellos lo compran mucho más caro una botellita de agua. No creas que solamente es en el cambio de dólar. El migrante se ha convertido en un negocio, y cuando ya sale de Honduras, sale exprimido. El cubano, por ejemplo, el haitiano, sale exprimido. Es como que entre un cheque en blanco y empiecen a sacarle cantidades y cantidades y a engañarlo durante todo el proceso que va desde la entrada por la zona del sur o hasta que llega a Guatemala, para que en Guatemala también siga esa cadena de extorsión hasta llegar a Tapachula, en donde queda encarcelado, atrapado. Pero también es un negocio para organizaciones internacionales, para presidentes, para funcionarios, porque le mienten a la población migrante y por eso la gente sale de este país. Se le dice al migrante el tema de que se van a hacer cambios estructurales en la política migratoria, que se va a favorecer a las personas, pero la población, cuando tiene hambre y cuando tiene sed de justicia y de cambiar su vida, no piensa de la forma en que le están queriendo vender la idea. A la población le han dicho que México está otorgando visa humanitaria, lo dicen los medios de comunicación, que es cierto, que se les está dando la regularización a la población migrante. Lo dijo el canciller Marcelo Ebrard, de que podía darle trabajo a la población migrante y de que no iba a retornar centroamericanos, pero ya estando en ese lugar es diferente la situación. La gente no es tan fácil que los van a instalar, porque también México tiene sus problemas. Lo que hicieron con la población que está ahí fue repartirla en diferentes estados, y hoy la población está mucha extraviada. Aumentó, te voy a decir, en estos últimos días la gente extraviada. Hay mucha que no tiene la oportunidad de trabajo y que están los albergues completamente saturados, y vienen deportaciones para inicio de año. El que está aquí en Honduras y que van a entrar, porque por fuerza van a entrar, nadie puede cerrar esa posibilidad, porque no ha trabajado tampoco Estados Unidos una política regional, una homologación de leyes migratorias, ni tampoco se ha hecho un puente humanitario para que los que vienen de Venezuela y que avecinan, y que lo han dicho, que el año 2022 y enero va a ser uno de los flujos más grandes de migrantes que van a salir de Venezuela, y que igual que los chilenos, que ya están saliendo muchos y van a seguir saliendo. Haití, por su parte, que ya está viviendo un panorama muy violento. Cuba, que no puedes enviar a Cuba de Estados Unidos, ni mucho menos de aquí. No sé cómo estará la situación en Honduras, pero no se pueden enviar a Cuba medicamentos para un niño con cáncer,
porque no te lo permiten, no hay la forma. No hay una remesadora para el pueblo cubano que se le puede enviar comida o que es más, es prohibido enviar dinero también al pueblo cubano. El panorama no es fácil para la región de Latinoamérica, ni menos para los centroamericanos. Ahora, hay expectativas siempre en este tema de migración, o en la instalación de un nuevo gobierno en Guatemala, un nuevo gobierno en México, pero ahora le toca a Honduras. Como experta en el tema, y aquí, pues lamentablemente lo que ocurre en Honduras es que no se busca la gente más calificada para ponerlo en los cargos, y aquí no es cuestión de a quién pongan en migración, sino que deben de haber políticas públicas para evitar el éxodo de hondureños hacia los Estados Unidos. ¿Qué medidas a su criterio son las que tiene que tomar el próximo gobierno? No a largo plazo, ni a mediano plazo, no. Las medidas que a su criterio, como experta en materia de inmigración, debe tomar a corto plazo el gobierno que está por instalarse. Mira, todo cambio tiene que llevarnos a cosas positivas y yo debo de decirle a la población que debemos ser positivos en cuanto al nuevo gobierno, porque ni siquiera ha comenzado y hay que dejar que esto avance, no podemos botar los puentes antes de cruzarlos, pero yo siento fe por el hecho de que esa familia que, bueno, hablo de la presidenta, hablo del expresidente Manuel Zelaya, hablo de su familia que han quedado como diputados, imagino que van a estar cerca el resto porque son personas de confianza, pero hoy tenemos un gobierno diferente, más familiar, más... bueno, donde todos se han involucrado en esta cuestión política, igual otros funcionarios, no solo ellos. Pero ¿por qué lo toco de esta manera? Porque todas estas personas han sufrido y sufrieron durante el golpe de Estado, que es lo que todos hemos hablado y tú más que nadie con Esdras han sido luchadores precisamente de esta causa, han sufrido el tema del golpe de Estado. Y salieron estas personas de Honduras, quedaron expatriadas, que tuvo que intervenir el presidente Lobo para que volvieran a ingresar, cosa que no se hace con el pobre porque es muy difícil que por el pobre alguien intervenga. Pero ellos pudieron experimentar lo que significa ser migrante excluido de una nación y lo que significa no poder entrar o ser víctima de desprecio, aunque fue temporal, pero o estar en peligro, como se manejó aquí en Honduras, que pudieron perder su vida, y que yo no pongo en duda jamás estas cosas, porque el tema de migración y de asilo o de exilio son temas altamente delicados. Ellos luego ingresan a Honduras, y creo yo que ellos son personas muy sensibles, tienen que ser muy empáticas, muy humanas, porque conocieron ese dolor. Ayer yo escuchaba también al comisionado, o no sé qué rango tiene ahora, pero esta persona que también en su momento dijo que se iba porque iba a morir y hoy vuelve, que viene del exilio, tiene que ser una persona muy empática en el tema de seguridad, porque no vamos a excluir el tema de derecho humano con el tema político y el tema de seguridad jurídica que le tocaría asumirlo a un representante de la Secretaría de Seguridad, un ministro. Y sobre todo, los funcionarios que ponga este gobierno en el tema en Cancillería, por ejemplo, y en los consulados, en donde no se puede limitar Honduras solo a traer personas difuntas o a estar gestionando o rogando en una sede diplomática que te den un pasaporte o un documento. La mira debe de ir orientada
a documentar a todos los hondureños, porque recuerda tú que enero es el término de algunos proyectos para los centroamericanos, como el tema del TPS. A muchos ya en enero, en los primeros días de enero o a finales de enero, estaríamos hablando que ya están otra vez en la zozobra de si el presidente Biden va a ampliar el TPS para la población, cómo queda el tema de los DACA, por ejemplo, que no está todavía culminado esto, o la ley de protección del proyecto CAM para proteger migrantes y reunificar migrantes e infantes con sus familiares. Honduras ya no puede figurar solo como el país que va a depender del gobierno federal mexicano, porque Honduras ya tiene un presidente, una presidenta. Honduras ya tiene una representación, ya no es ese país que vio Kamala Harris y dijo, no voy a ir ahí porque no hay nadie. Ni tampoco puede ser el país donde Ricardo Zúñiga, un hondureño de la fuerza tripartita de los Estados Unidos, dijo, no vamos a ir a Honduras porque Honduras los fiscales y algunos policías y algunos militares son corruptos, pero no vimos nada más que una Honduras señalada, huérfana y que como un aula sin maestro. Hoy no podemos darnos ese lujo, porque las políticas migratorias que defina este gobierno van a definir la economía de ese país y van a levantar el país o lo van a hundir. El asunto está cómo generar opciones para que la población hondureña ya no sea digna de ese estigma, que tenga oportunidades salariales y que además sea un gobierno con capacidad negociadora y con humildad y que pueda negociar con cualquier país del mundo, que si no le ofrece México o Estados Unidos o la USAID, porque los fondos son muy limitados para que alguien pueda optar a estos beneficios, pero ha de haber otros países que quieran invertir en Honduras y ayudar a sacar a la población adelante. Y el tema sobre todo de seguridad, bueno, hay que ver qué plantean los expertos en seguridad, pero ya no estamos viviendo la década del 2007, del 2008. Hoy nos estamos enfrentando a delitos más grandes, porque ya el tema de armas y de droga está quedando abajo, y el tema de tráfico de personas, quiera o no la autoridad migratoria, se superó y triplicó las cifras en Honduras. Honduras ya no es el país que expulsa a su población, sino que es el país que trafica con la vida humana. Kamala Harris, una alta funcionaria del gobierno norteamericano, anunció la entrega de una importante cantidad de millones de dólares. ¿De cuántos millones estamos hablando que todos los años les han venido entregando? Y esto, en vez de disminuir la cantidad de personas que se van para los Estados Unidos, más bien como que va alentando a más a tomar la decisión. Esto que el gobierno de los Estados Unidos le entregue dinero a los gobiernos, ¿es un mecanismo que puede dar resultado? ¿O bajo qué mecanismos es que estas ayudas deben de hacerse sentir directamente en las comunidades para evitar la masiva salida de ciudadanos y ciudadanas hondureñas? Mire, bueno, Honduras tiene una gran cantidad de personas honorables de la sociedad civil. Sin embargo, aquí la sociedad civil ya está marcada, ya está escogida, ya está la comunidad de personas que van a manejar fondos, ya están señaladas y escogidas como honorables. El resto que no fue invitada a la reunión con derechos humanos, con la representante de derechos humanos, con el secretario general de los Estados Unidos, del presidente Joe Biden, el que no se ha reunido con la embajadora de los Estados Unidos como miembro de la sociedad civil, no está incluida en esos paquetes. Y para que tú puedas tener acceso a esos fondos,
por hablarte de alguna organización, por pequeña que sea, pero muy honorable, que está trabajando, como tú lo dices, con las uñas, que hace y que son gente que merece ser apoyada. Esta gente no va a tener acceso tan fácil porque hay una serie de formularios y de requisitos que son humanamente imposibles de agarrarlos, y hay siempre una traba en esos lugares que te impiden el reconocimiento para participar de alguna manera en los fondos encaminados para el caso combate al calentamiento global. Voy a ser específica porque ese financiamiento del calentamiento global es un tema internacional. Sin embargo, hay personas que tienen 100 manzanas de tierra y que han dicho, yo voy a poner mi tierra, son empresarios reconocidos, yo voy a darle trabajo a la población migratoria haitiana en Honduras o al que quiera trabajar, que me parece excelente, pero no tiene acceso al presupuesto fiscal porque ya está repartido y ya está escogido. Esa parte yo creo que no va a acceder quizás nadie. Y esos fondos, como es costumbre, aunque yo, como te digo, siento esperanza en que este gobierno tenga de alguna manera una forma de acceso de transparencia, de acceso a transparencia de fondos, y que podamos verlo nosotros desde un inicio, cómo va a manejarse algún fondo o algún presupuesto para los pequeños comerciantes, por ejemplo, que están cerrando en los negocios por culpa de la delincuencia. Cuando son principalmente estos pequeños comerciantes los que mantuvieron la economía frente al bloqueo económico de la OEA. Hoy tienen que ser los que sean financiados, hoy son los que están sufriendo estos, víctimas de usureros y de cuantas cosas. El asunto que yo te hablo de una forma personal, pero el asunto es que las alcaldías ya no pueden ser también esas alcaldías que solamente estén ahí resolviendo, no sé qué hacen en algunos otros lugares. Hay muchos con popularidad que uno conoce y que dice son buenos alcaldes, la gente los quiere, hemos visto lo que hacen, pero los nuevos tienen que hacer llegar los proyectos y las ayudas directamente a la mano de las personas. El tema de la policía comunitaria frente a una delincuencia organizada, no sé, como te digo, cómo lo van a manejar, porque tenemos más población ahora y tenemos bandas criminales y redes criminales adelante de la policía. Tenemos una policía que de alguna manera algunos elementos han estado señalados, van a juicio algunos, yo no sé si van a salir todos libres de pecado en todo esto que ha pasado, pero el combate a la impunidad y la corrupción es esencial para que haya también transparencia de fondos y para que exista un estricto cumplimiento de la ley en cuanto, no solo en materia de justicia, sino que también en cuestiones económicas y en el derecho al desarrollo que tienen los pueblos, que eso lo sabe muy bien Movilidad Humana porque está tipificado en el documento de Puebla. El derecho que habla John Biden y que habla también del respeto a los derechos humanos, y sobre todo te voy a decir que lo ratificaron en los últimos días, el papel importantísimo que juegan los medios de comunicación en esta política de migración que ya entró en vigencia, pero vamos a ver cómo camina con Honduras. No sé si te invitaron a estas reuniones, pero hay un fondo especial y una ayuda especial para que todos los proyectos, por ejemplo, legales, asuntos penales, legales, todas las acciones de peligro que pueda correr la prensa
o los periodistas por denunciar y hacer este tipo de programas tengan un presupuesto y tengan la representación y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Hay hasta un correo electrónico para afianzar este tipo de denuncias y que el respeto a la libertad de expresión y el respeto a la prensa debe de ser una de las banderas más grandes ahorita, precisamente para erradicar o disminuir el tema del tráfico de personas. Te habla también de las 5,000 visas de trabajo que han estado bloqueadas y que hoy México incluso está pidiendo que se abran de nuevo, porque el presidente Biden dijo que no hay mano de obra y que se necesita la mano de obra migrante. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se va a manejar en Honduras? Esto es lo que nos debe de interesar. ¿Y cómo lo va a manejar? Pues la presidenta y toda la comisión que ella tenga a su alrededor. Tiene que tener, como te digo, Dios le va a dar ese don de buena negociadora, porque si ella tiene empatía y va orientada a ayudar a la población migrante, seguramente que Dios no la va a dejar jamás sola, porque el tema del éxodo humano es un tema que Dios lo dirige, Dios lo maneja a su ritmo, no al ritmo que uno quiere. Estamos ya en la recta final del programa y hablamos del que migra de Honduras hacia otros países, pero ¿cómo está la migración interna? Gente que se ve obligada a tener que salir de su barrio, su colonia, porque se tiene que trasladar a otro lado, no por voluntad propia, sino por amenazas o porque las colonias en Honduras se volvieron muy inseguras, y ahora en las aldeas, en los caseríos ocurre lo mismo. Personas que llega alguien que le dice, no, se tienen que ir toda su familia aquí, tienen que dejar su casa. Este impacto, ¿cómo está? ¿Qué conocimiento tiene también de esa migración forzada en Honduras? Mira, el retrato para mí claro de la migración forzada es el enfrentamiento a la luz del día de dos grupos armados de jóvenes en un partido de fútbol en San Pedro Sula, y que frente a todas las autoridades hubo 17 personas heridas en completa impunidad, y donde se nos dejó bien claro que las armas se manejan aquí con muchísima tranquilidad y no hay pues ni siquiera una pesquisa después de lo que va a hacer la autoridad o el departamento de balística para ver si estas armas son legales o ilegales, o son de las que están trayendo y entrando, como lo advierten también en México y en Estados Unidos. ¿De dónde provienen? Eso no lo vamos a ver en Honduras, porque lo vimos públicamente y lo vimos a la luz del día. Tampoco vamos a decir que Honduras redujo las cifras de violencia, que las maneja muy bien la señora del Observatorio de la Violencia, ella es su experticia en este tema, pero cerramos un mes fatídico. Hubo un día que hubieron, yo no sé si fueron 36 o 37 muertos en Honduras. Iniciamos el 2022 con una masacre y manejábamos hasta la fecha del año 2020, que fueron las últimas cifras que se actualizaron por parte de organizaciones de la ACTUR. No vi otra más, que eso lo hacía el CONADE en su momento, pero yo al menos desconozco. Si estoy equivocada, ojalá tú pudieras corregirme, pero solo se manejó de unas 300,000, como 300,000 personas por ahí que habían salido, habían tenido que huir, el desplazamiento interno en el territorio nacional, y de los cuales hay muchos. Hay un grupo, te voy a comentar, que está en el programa de testigo protegido desde hace 8 meses y todavía no se le ha hecho realidad el salir del territorio hondureño, porque están a la espera de que el país receptor pues dé el visto bueno de la entrada. Pero esa es una familia de centenas de familias que están saliendo del lado de Ocotepeque, que hoy, por ejemplo, está muy marcada la violencia en algunos sectores, como
Ocotepeque se habla de mucho tráfico, de mucha banda, de mucho crimen. La zona del sur se habla de mucha pobreza, de mucho tráfico, y la zona de la costa norte que se habla de mucha miseria y violencia. Entonces, cada cosa hoy está como más clara que antes. Sin embargo, no tenemos cifras reales de personas que están desplazadas. Muchos de ellos ya murieron. Creo que la única persona que lleva estos datos de algunos desplazados es Casa Alianza, porque Guadalupe Ruela sí hace un trabajo de monitoreo con los niños que se van, que vienen, que los conoció y él los mira después muertos. Entonces, este trabajo así ya días no se menciona, se convirtió nomás en una cifra, y ese es el peligro, la deshumanización de la migración en Honduras y en la región. Cuando ya la persona se convierte en un número, como ocurre con los muertos, que solo preguntamos cuántos murieron hoy, cuántos murieron ayer, cuánto cerró el año. Entonces, cuando ya entramos en la deshumanización, estamos hablando de una sociedad que corre un gran peligro, porque nuestra sociedad ahora es más automática, más mecánica. Vamos a tener que aprender día a día la cuestión de las redes virtuales, y eso, quieras o no, deshumaniza a la persona, lo aleja del entorno social. Ha sido grato siempre platicar con usted, y no es extraño pues que muy pronto podemos volver a sentarnos para seguir dialogando sobre esta temática. Que Dios le guarde, que Dios la proteja, y gracias por estar pendiente siempre de la situación de los migrantes hondureños que van hacia los Estados Unidos, y también de hondureños migrantes que viven en otros países. Gracias, licenciada. Gracias, y que Dios pues bendiga a Honduras y al mundo entero. Ha sido la licenciada Ismaria Platero, defensora de los derechos humanos. Continúe con nuestra programación, seguimos con más noticias aquí en el canal de las noticias, Canal 36. Este es el servicio informativo de Cholusat Sur de la hora. En el sector de Omoa Cortés encontraron con vida a los dos pescadores que habían desaparecido desde el 31 de diciembre en Utila, Islas de la Bahía. Esto da esperanzas en la búsqueda también de la joven Angie Peña, de la que aún no se sabe nada. Ante la falta de pago de salarios, este martes nuevamente empleados de la Oficina Regional de la Ceiba de Hondutel retornaron a asambleas informativas y estarán así hasta que las autoridades les cumplan. Dos personas de la tercera edad que la mañana de este martes fueron atropellados en el Boulevard Los Próceres de Tegucigalpa mientras buscaban asistencia médica en el Hospital San Felipe. Minutos más tarde perdieron la vida al ingresar al Hospital Escuela producto de los golpes que recibieron. Se trata de Andrés Flores Zavala, de 80 años, quien murió al ingresar al centro asistencial, mientras María Claudia Flores Zavala, de 73, falleció mientras era intervenida. Hasta aquí el servicio informativo de Cholusat Sur. Cholusat